Bueno, como la hermana es nueva, no me conoce, mi nombre es Jorge Villatoro. Como le dijo el hermano, soy de El Salvador. Vamos a compartir hoy un tema. ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir? Valor del Antiguo Testamento, dice la hermana. ¿Cuántos testamentos tenemos en la Biblia? ¿Cuántos testamentos hay en la Biblia? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál vamos a estudiar hoy? ¿Han escuchado ustedes decir nosotros los católicos que para nosotros el que cuenta es el Nuevo Testamento? La pregunta es, ¿por qué? Si el Antiguo Testamento es palabra de Dios también. Pero, sí, diga hermano. Porque el antiguo estaba bajo la ley y ya no estamos bajo la ley. Lo que acaba de decir hermano es cierto. Dice, el Antiguo Testamento se llama la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para darle al pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Pero ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo tenemos en la Biblia si es palabra de Dios? ¿Por qué nosotros no fundamos nuestras doctrinas en el Antiguo Testamento si es palabra de Dios? Primero, hay que hacer como un recorrido a la historia para que usted entienda de lo que vamos a hablar. Sabemos que cuando Jesucristo vino, sabemos que Jesucristo es Dios. ¿Y quién le dio esos mandamientos, esa ley al pueblo de Israel? Dios. ¿Cómo comenzamos la historia? Comenzamos con nuestro padre Abraham, que es el padre de nuestra fe. Si usted ve desde el inicio, Dios escoge a un hombre y a través de ese hombre va a llegar la fe a todo el mundo. Hay algo muy importante. Siempre Dios toma en cuenta a una persona para dirigir a un pueblo. ¿Y ahora quién es que los dirige a nosotros? ¿Ya no está Cristo? ¿Quién los dirige hoy que no está Cristo con nosotros? ¿Quién nos dirige a nosotros como católicos? Correcto, el Papa, el vicario de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Entonces vemos que Dios siempre Dios es orden, no desorden. Entonces siempre tiene que haber un cuerpo y una cabeza. Entonces vemos allá venía con Abraham, vino después Noé, vino el diluvio, después vino Jacob, llegó a Egipto, ¿y qué pasó ahí? Ahí ya nace lo que es las 12 tribus de Israel. De todo el mundo, de toda la humanidad que había, sabemos que antes del pueblo de Israel, antes de que Dios lo sacara de Egipto, no existía la ley. No había ley. Entonces, cuando Dios escoge a un pueblo, lo que hace Dios es un pacto con ellos. El pacto. Y les da el pacto y a través del pacto les da mandamientos y leyes. ¿Pero para qué? Porque nadie conocía al verdadero Dios. Todos adoraban a dioses extraños, a ídolos. ¿Se acuerda por qué Dios los sacó de Egipto? Porque había muchos dioses. Y les dijo, yo los sacaré de ahí, pero yo seré el Dios para ustedes y ustedes serán mi pueblo. Entonces vino Dios, los sacó de Egipto, pero como San Pablo les va a explicar bien la ley. ¿Por qué dice San Pablo la ley es como una maldición? ¿Por qué? Porque si usted ve, nadie podía cumplir la ley. Por eso Jesucristo tenía que venir a cumplirla, porque ningún hombre podía cumplir la ley, porque había una maldición. Entonces dice San Pablo, cuando Dios dio las leyes, se hizo como una maldición, porque dijo, en aquel tiempo, antes de la ley, usted puede hacer cualquier cosa, no era malo. Podía comer algo, no era malo. Podía tocar algo, no era malo. Vino la ley, lo que hizo encerrar. No puedes comer, no puedes tocar. Es pecado, esto es pecado y aquello es pecado. Entonces vemos a través de la ley, los mandamientos y muchas normas del Antiguo Testamento, ¿para qué nos sirve a nosotros? Gracias a eso nosotros podemos conocer lo que es pecado.
Entonces, si no tuviéramos la ley, no conociéramos qué es lo que ofende a Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Pero como eso era para el pueblo judío, y como el pueblo judío pactó una alianza con Dios, Dios hizo una alianza con ellos, pero ellos rompieron la alianza. Entonces, cuando ellos rompieron la alianza, dijo Dios, pactaré una nueva alianza. Y San Pablo dice, si lo viejo, lo antiguo, la antigua alianza, la antigua ley fuera perfecta, ¿qué necesidad hubiera de otra alianza? ¿Y qué pasa con los protestantes que fundan sus sectas y sus, como se llaman, dogmas de ellos? No lo llaman dogmas, pero sus doctrinas de ellos en el Antiguo Testamento. Y hacen un solo ensalada como que fueran buffet. Sencillamente los testigos de Jehová. Ellos agarran del Levítico que no pueden comer sangre. Y agarran del Apocalipsis que son 144 que se van a salvar. Mezclan los dos, el antiguo. Y dice San Pablo, si van a tomar la ley, tienen que cumplirla todo. Y en el Antiguo Testamento, si usted agarra algo, dice que también habla de un sábado. En el Antiguo Testamento era de un sábado. Hoy para nosotros es. Y la próxima semana lo vamos a compartir el tema de sábado y domingo y el alma. Para que usted, ahorita no me voy a entrar en cosas así, lo está dando una idea para que usted vaya entendiendo. Entonces vino Jesucristo al mundo, como nadie podía cumplir la ley, tuvo que hacerse hombre. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a la ley. Ya sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que decimos en el credo. ¿Vamos bien? Entonces, vemos que Jesucristo tuvo que venir a rescatarlo, dice, de la maldición que había en la ley. Antes de darle la cita bíblica, anoten les voy a dar la cita bíblica, son 3 citas para el examen, para que ustedes las tengan antes, porque es poco tiempo que tenemos, el tema es algo largo, pero hasta el que lo alcance el tiempo lo vamos a detener. La primera cita para el examen se la voy a dar es Gálatas 4:4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y el 5. Sí. Otra, el mismo Gálatas 3, 23 al 26. Gálatas 3, 23 al 26. La última es Hebreos 10, 1. Para que usted las tenga en la cita del examen. Saben que tienen muchos versículos, algunos tienen varios versículos, pero con el primer versículo que usted aprenda, uno ya tiene idea de lo que está hablando. Usted esa es la idea de lo que estamos hablando, el tema. Si se lo puede aprender todo, pues mucho, bendito sea Dios, pero si no, con el comienzo que ustedes puedan. Comenzamos con el primero para explicarle. Gálatas 4:4, hermano, me lee. Buscamos Gálatas 4:4 al 5. ¿Cómo dice? Hebreos 10:1. Si alguien no escuchó y no lo puedo repetir, se lo diga, levante la mano y lo repetimos, no hay problema, no se preocupe. Aquí estamos para que usted aprenda, para que todos aprendemos, y aquí vamos hacia el pasito. No vamos a apresurar, aunque tengamos poco tiempo, pero... El primero está hablando de Abraham, y después Noé. Y después vino Moisés, que sacó el pueblo de Egipto, Jacob. Esa es la historia de cómo comienza la Biblia, cómo comienza Dios en la plan de salvación, se llama. Sí, Gálatas 4:4 al 5. Aquí van a ver algo muy importante ustedes. Estábamos hablando de Gálatas, está hablando de San Pablo. Sabemos que San Pablo era un fariseo. ¿Quiénes eran la secta de los fariseos? Los que conocían perfectamente la ley. Entonces aquí nadie puede venir a decir que alguien desconocido está hablando de la ley, cuando es un mismo fariseo conocedor, que era discípulo de Gamaliel, uno de los mejores que había en ese tiempo de los fariseos, mejores conocedores de la ley. Y entonces Gálatas, le está hablando a los Gálatas, San Pablo. Está hablando cuando San Pablo iba a predicar, les va a hablar de la ley. Cuando usted escucha hablar de la ley, se refiere
al Antiguo Testamento, con todas sus leyes que Dios le impuso allá en Deuteronomio, Levítico y Números. Y en el Éxodo también hay unas. Vamos a ver qué lo dice, hermano, Gálatas 4, 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Dice que vino Jesucristo, dijo, al mundo a través de a ser sometido bajo la ley. Escuchen bien, bajo la ley. Cuando usted lee la Biblia tiene que ir con pinzas, agarrando para que se vea ahí mismo, va explicando las cosas. Vemos, dice que al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su único Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Más allá, vamos a ver si hay tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que allá en Mateo 5:17, por ahí creo que es, que habla, dice Jesucristo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento? Claro, mientras Él estaba vivo, tenía que darle cumplimiento. Ya muriendo Cristo, muere la ley. Nace lo que es el Nuevo Testamento. Nacemos nosotros como cristianos. O sea que cuando murió el cuerpo de Cristo, murió la ley. Murió el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió y nadie la podía cumplir. Ya cumpliéndola, ya la puede cambiar. Y en ese mismo capítulo de San Mateo 5, en adelante usted lo puede leer, la bienaventuranza, donde dice, se dijo en el Antiguo Testamento, si matas es pecado, pero yo les digo, y Cristo es Dios, si Él dice yo les digo, ya ahí está cambiando la ley, pero la ley no se puede cambiar mientras Él vivía. Ya viviendo Cristo, muriendo Cristo, perdón, ya podemos nosotros cambiar las leyes del Nuevo Testamento. Continúe, hermano. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué vino Cristo? A rescatarlos, los que estaban bajo la ley. Y entonces, ¿qué es lo que hace una persona cuando toma el Antiguo Testamento? Se está sometiendo a la ley. ¿Y Cristo los vino? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Entonces ellos todavía no han creído en Cristo. Entonces eso era para el pueblo judío. Gracias a eso Cristo vino y los rescató a nosotros de la ley. Pero el mismo San Pablo va a explicar que dice que eso era una maldición. Y dice que el que agarra la ley, una parte de la ley, tiene que cumplirla todo, porque si no, cae en una maldición. Ahí se termina, hermano. Para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Entonces vemos, nosotros pertenecíamos al pueblo pagano. El único pueblo era el pueblo judío. Gracias a Jesucristo que vino, unió el pueblo judío con el pueblo pagano y hizo de los dos pueblos uno solo. Y ahora nosotros somos cristianos porque nacemos con Cristo. Entonces vino, la misma palabra dice, Él los vino a rescatar. Entonces uno tiene que tener claro, entonces cuando alguien agarra el Antiguo Testamento, pone doctrinas, se está sometiendo a una esclavitud. Y la misma Biblia lo va a explicar. Ahí se termina, hermano. Ahí mismo pásese al versículo 21 al 31, ahí mismo, para que San Pablo lo explique un poco más. Aquí va a haber una figura, habla de dos mujeres. Aquí vimos, dice, ya vimos nosotros que Cristo dijo que los vino a rescatar. Aquí mismo San Pablo lo va a explicar, ahí en Gálatas 4:21 al 31 son los, para saltarme unos versículos. Por si usted quiere entender toda la ley, puede leerlo el Gálatas 3 adelante hasta el 6, en Romanos del capítulo 2 en adelante hasta el 6 también para entender la ley. Pero ahorita, como es poco tiempo, no les puedo explicar todo. Nos vamos a brincar al 21 al 31, el mismo capítulo. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme. Dice, aquí San Pablo está hablando a esas personas que quieren obedecer la ley. ¿Quiénes son hoy en día? Muchas sectas protestantes que basan sus doctrinas en el Antiguo Testamento. Uno, los testigos de Jehová. Otro, los adventistas del séptimo día. Dicen que ellos son porque ellos cumplen la ley el sábado. Pero dice San Pablo, ustedes que quieren cumplir la ley, dice San Pablo. Repítelo, hermano, y continúe. Ustedes
que quieren obedecer a la ley. Díganme, ¿acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? ¿Acaso son judíos? ¿Acaso son fariseos que entienden la ley para que ustedes la vuelvan a tomar? Continúa. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Aquí está hablando de Abraham, 2 hijos. Escuche bien la figura. Aquí es una figura. Está hablando de 2 hijos. Un hijo de la esclava y otro de la libre. La esclava es del Antiguo Testamento, lo que hacía solo esclavos. Dice que Cristo los vino a librar de la esclavitud del Antiguo Testamento. Y el otro es de la libre, el de las promesas. Continúa. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. Vemos, para que usted tenga una idea, esta es una figura. La esclava, Antiguo Testamento. La libre, el Nuevo Testamento, a la que nosotros pertenecemos. Continúa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Ahí está la promesa. La promesa que Dios dijo, pactaré una nueva alianza y mejor con ustedes. Ya dice, no les mandaré los 10 mandamientos en tablas, sino que los llevarán en su corazón. Ya nadie va a instruir a otro, dice, porque cada quien va a conocer a Dios. Continúa, hermano. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. Aquí está, simbólicamente 2 alianzas. La antigua, la esclava. La nueva, la libre. Continúe. La primera, la del monte Sinaí. Ahí está hablando del Antiguo Testamento. ¿En dónde le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés? En el Sinaí. Está hablando de la esclava, el Antiguo Testamento, el Sinaí. Continúe. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a esclavos. ¿A qué da luz a la ley? Nosotros ya no somos esclavos. Cristo los vino a liberar. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Continúe. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual. Esa es la Jerusalén actual, la nueva alianza, la que hace libre, no esclavos. Esa es la que nosotros pertenecemos, a la nueva alianza, a la nueva Jerusalén. Ahí se termina el comité. Que es esclava lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Es nuestra madre, la libre. Ya no somos nosotros bajo la ley, somos libres. ¿Gracias a quién? A Cristo. Pasemos al 5 en adelante, ahí mismo, a Gálatas 5:1 en adelante al 4, hermano. Para que vean ustedes. Después vamos a retroceder al 3, así para que ustedes conozcan. Este está hablando San Pablo, porque todo esto, el 3, el 4 y el 5, hasta el 6 más o menos, llega lo que es, se explica lo que es la ley, para lo que usted quiera conocer. Vamos a ver ahí mismo el capítulo 5, 1 al 4. Continúe, hermano. Cristo nos liberó para ser libres. ¿Para qué vino Cristo? A liberarnos, para ser libres. Continúe. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice San Pablo? Manténganse firmes. ¿Y quiénes son los que se salieron de la Iglesia Católica para irse a la esclavitud? Aquellos que estaban débiles de la fe, aquellos que no conocieron la doctrina de la Iglesia, aquellos que nunca, como el dicho que dice, católico ignorante, seguro, protestante. Entonces, ¿por qué? Por ignorancia, por no conocer la Escritura. Dice que es lo que dice San Pablo, da una advertencia: manténganse firmes. Así que usted manténgase firme, mire lo que mire, pase lo que pase. Usted está en la iglesia de Cristo. Van a haber cosas y cosas peores de las que estamos viendo nosotros. Pueden haber malos sacerdotes, malos obispos, malos papas, malos cristianos, malos católicos. Pero estamos en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos tenía Cristo? 12. Y de esos 12 había un Judas. Y al final, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, solo estaba uno. Él y la madre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría son cobardes. Al mirar una cosa salen huyendo. Como lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? Con esa cosita que le ponían a uno ahí para que no se muriera, ¿no? Esas son cositas que usted va a ir viendo. ¿Cuántas personas temblaban la fe?
¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Y a dónde están las promesas de Dios entonces? ¿Cuál es el miedo? Los vamos a morir. Y morir es vivir, de San Pablo. Yo a veces no entiendo a las personas que por qué quieren vivir más de 100 años en esta miseria, en este mundo que vivimos. Cuando la palabra de Dios nos habla, que dice que allá no habrá dolor, no habrá sufrimiento. ¿Qué es lo que hacemos en este mundo nosotros? Trabajamos para comer y comemos para trabajar. Esa es la rutina del hombre. ¿Y cuál es el afán de hacer cosas? ¿Qué es lo que se va a llevar? Nada. ¿Qué es lo que podemos llevar? Lo que nosotros venimos aquí a aprender. Lo que nosotros venimos a confesar nuestra fe. Y eso es lo más importante. Usted no se preocupe. Siempre tengan presente la muerte. A veces me juzgan porque yo siempre, todos los días de mi vida, tengo presente la muerte todo el tiempo, porque eso es lo más seguro que tenemos en la vida. Preocúpese cuando no se confiesa. Ahí sí hay preocupación, pero no se preocupe que porque voy a ir a comer más tarde, qué voy a hacer más tarde, qué voy a hacer mañana, a dónde voy a trabajar, qué lo van a poner a hacer. Olvídese de eso. Y estamos en las cosas de Dios. Este momento es para Dios. Usted viene cansado, todos trabajamos aquí, a mí no me pagan por venir aquí, yo también trabajo, me mantengo, nadie me mantiene. Pero aquí nosotros no venimos a agradar al grupo. Aquí no viene a agradar a su comadre, a su compadre, no, aquí viene a agradar a Dios. Y este momento es para Dios. Y un día usted no ve la paga como en su trabajo, que usted al final de la semana ve el cheque de las horas que usted ha hecho. Ese es el pago. Pero el pago aquí, para Dios, usted no lo va a ver. Lo puede ver tal vez en bendiciones, claro que sí. Continúe, hermano. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Escúcheme, la advertencia que está dando San Pablo, se hacen circuncidar. ¿Qué es circuncisión? Del Antiguo Testamento, la ley. Para ser de parte del pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Si ustedes se someten a la ley, a la circuncisión, dice San Pablo, ¿qué pasa? Continúa, hermano. Cristo ya no les servirá de nada. ¿Qué pasa con eso que hace sus doctrinas del Antiguo Testamento? Cristo ya no les sirve. Cristo murió en vano. ¿Por qué? Porque se sometieron al yugo de la esclavitud y Cristo los vino a liberar. Entonces vemos el grandísimo error que tienen los protestantes al fundar sus sectas con doctrinas del Antiguo Testamento. Continúa, hermano, al 4. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar. De nuevo, dice San Pablo, declaro a todo aquel que se circuncide, o que la circuncisión, o que se someta a la ley, que ¿a qué está obligado? Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Toda la ley. Circuncidar es cuando en el Antiguo Testamento a los 8 días circuncidaban a los hombres, el prepucio a los hombres, solo a los hombres, le quitaban una parte de la piel ¿cómo se dice? De su miembro, correcto. Entonces, pero solo eran los hombres en el Antiguo Testamento. Entonces, para ser parte del pueblo, ¿se acuerdan allá cuando la Virgen llegó a circuncidar a Jesucristo a los 8 días? Eso está en Mateo 2 y 24 por ahí, 21 para adelante. Entonces es la circuncisión para ser parte del pueblo de Israel. Si usted dice se mete en la circuncisión, dice, están obligados a cumplir toda la ley. Y dice, si fallaba uno de los 10 mandamientos, todos quedaban borrados. Fallaban todo. Y fallaba una cosita en la ley, la fallaba toda. O sea que era una esclavitud, nadie la podía cumplir. Continúen. Ustedes, que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo. ¿Qué pasa con esas personas que se han sometido a la ley? Se han desligado. O sea que están lejos de Cristo. Y se han apartado de la gracia. ¿Se han apartado de qué? Si vemos, entonces la iglesia no está mal. ¿Me entiende? Todo está en la Biblia. Si la iglesia no se inventa cosas. Entonces vemos que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la esclavitud de la ley. Hasta ahí se termina el 4. Entonces retrocedamos para atrás. Para que ustedes vean la maldición que San Pablo dice que hay en la ley. En Gálatas 3, 23 en adelante. Gálatas 3, 23 en adelante.
Aquí va a explicar Gálatas 3:23 al 26. 3:23 o para atrás, de unos capítulos atrás. ¿Se acuerda que ahí en Gálatas 3:13 habla de cuando Cristo se hizo maldición, maldito el que muere en un madero? Entonces está hablando de que Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Pero aquí el mismo San Pablo lo va a explicar. Estamos en el mismo Gálatas, si ven, no lo hemos movido del mismo libro. En Gálatas 3:23 al 26, por favor, hermano. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley. Hasta que llegara la fe, estamos custodiados por la ley. Éramos dirigidos por la ley. Hasta que llegara la fe. ¿Y quién es la fe? Jesucristo. La plenitud de los tiempos que se cumpliera cuando Dios mandara a su único hijo, nacido de mujer, para rescatar los que habían bajo la ley. ¿Continúen? A la espera de la fe que se iba a revelar. Vemos la fe que se iba a revelar. Continúen. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Vemos que ella era como nuestra guía, como nuestra maestra hasta Cristo. Murió Cristo, murió la ley. Resucita Cristo, nace el Nuevo Testamento. ¿Continúen? Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ya no estamos bajo la ley. Al llegar la fe, al llegar la plenitud, los tiempos que llegó Jesucristo, ya no estamos bajo la ley. ¿Se acuerdan por qué los fariseos mataron a Jesucristo? Porque violaba la ley, no cumplía el sábado. ¿Y qué pasaba con los que no cumplían el sábado? Tenían que ser apedreados y asesinados. Si usted conoce a algún adventista del séptimo día, dicen que ellos cumplen el sábado, pregunte cuántas personas han matado ellos porque no cumplen el sábado. Son puras mentiras por engañar a la gente. Dice que el que no cumpliera la ley el sábado tenía que ser apedreado, asesinado. Entonces dice, San Pablo aquí lo da, hasta que era un pedagogo de la ley, hasta Jesucristo. Ahí se termina el 26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Gracias a la fe somos hijos de Dios, de la libre, no de la esclava. Vamos a pasar ahí para ir avanzando, hay muchas citas bíblicas. Hebreos 10:1 se las voy a explicar ahí para el examen 10:1. Hebreos 10:1, donde dice que la ley era una sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1. Nomás me dice usted, hermano, el tiempo ahí. Entonces vamos a ver aquí cómo Hebreo los explica. ¿Ya lo encontraron? Están en los últimos libros, ahí Hebreo. ¿Lo tiene usted, hermano? Sí. Para que le dé el número de la página ahí, si al caso no, si tiene la latinoamericana usted. La latinoamericana está en la página 534. Tiene la numeración a ver. Hebreo 10:1, esa es la cita del examen. Sí la puede leer, hermano, para avanzar un poco. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero la verdadera figura de las cosas, por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Vemos, está hablando del Antiguo Testamento. Dice que eso no los puede llevar nada a la perfección. Entonces era una sombra. Si usted ve, hay cosas en el Antiguo Testamento que se quitaron, hay otras cosas que se renovaron, se perfeccionaron. Un ejemplo, el sábado ya se quitó. Sabemos que para nosotros es. Otra cosa que se quitó es el diezmo. Ya no aparece el diezmo, ¿no? Otra cosa que se acuerda que quitaron es, allá se sacrificaban un cordero, un animal. Ahora nosotros ya no tenemos cordero, tenemos lo que es el pan y el vino, la Eucaristía. Son cosas, se renovó algo más perfecto. Vamos a regresar nuevamente a donde estábamos atrás, al mismo 3.
Gálatas 3:10 en adelante. Aquí San Pablo nos va a explicar para qué sirve la ley, por qué la tenemos nosotros los católicos, por qué la tenemos ahí. Y decimos nosotros que nosotros lo que cuenta es el nuevo, no el antiguo, pero ¿por qué lo tenemos? El mismo San Pablo lo va a explicar para qué tenemos la ley. Gálatas 3, del versículo 10 en adelante. Aquí lo va a encontrar usted, donde San Pablo nos habla de la maldición que había, que estaban sometidas las personas en el Antiguo Testamento. Gálatas 3, 10 al 14. El mismo San Pablo lo va a explicar. Entonces, ¿por qué tenemos la ley nosotros, los católicos? ¿Por qué tenemos el Antiguo Testamento si nosotros lo que cuenta es el Nuevo Testamento? Pero el mismo San Pablo lo va a explicar para las personas que no entienden por qué nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero es algo que está en la Escritura, no es invento de la iglesia, o porque no es palabra de Dios, sí es palabra de Dios, claro que sí, pero lo que pasa es que esa era una antigua, por eso lo dice la misma palabra, antigua alianza y nueva alianza. Entonces, si usted es inteligente y piensa si hay dos alianzas, porque hay dos, si la primera hubiera sido perfecta, ¿para qué ocupamos otra? Sencillamente. Entonces vemos, pero el mismo San Pablo va a explicar por qué. Gálatas 3, 10 al 14, hermano. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito. ¿Qué dice? Pesa una maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, la misma ley lo dice. Continúa, hermano. Maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. ¿Qué dice? Maldito el que no cumple lo que está establecido en toda la ley. Cuando alguien a usted le dice, no, que el Antiguo Testamento, pregunta si cumple toda la ley, porque si no la cumple esta es una maldición, y por eso Cristo vino a rescatarnos, que nadie la podía cumplir, sencillamente. Continúe, hermano. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. Con la ley nadie llega a ser justo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el cielo estaba cerrado porque nadie podía entrar al cielo? Porque nadie podía cumplir la ley. Vino Cristo, los rescató, murió Cristo, se abrió el cielo, ahora podemos ser justos, podemos ser santos, podemos ir al cielo. Antes, cuando Cristo dice que bajó a los infiernos, cuando Cristo murió, dice que bajó a los infiernos, fue a donde estaban toditos los que habían muertos antes de Cristo, que no podían entrar al cielo, y fue a predicarles, dice, a los espíritus encarcelados. A eso se refiere a los infiernos. El infierno no es un lugar de maldición, un castigo, no. Infierno le llaman porque están encerrados, infierno le llamaban porque no podían entrar al cielo. Continúa, hermano. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice, el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. ¿Ve? Sencillamente, Cristo vino a rescatarlo la maldición de la ley. ¿Qué es lo que hacen las personas que agarran la ley y se están tomando una maldición? Porque no la pueden cumplir. Pero Cristo los vino a rescatar. Continúa, hermano. Al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por eso nosotros pertenecíamos al pueblo pagano. Y gracias a Jesucristo nosotros hoy podemos ser hijos de Dios. Agregarlos al pueblo de Dios. Ahí está en 1014, hermano. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Entonces vemos que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Ahí mismo ahorita dice al 19, hermano, al 22, ahí mismo, el versículo 19, ahí mismo. Ahora, aquí lo va a explicar San Pablo, dice, ¿para qué la ley entonces? ¿Para qué nos sirve la ley? El mismo San Pablo va a explicar, dice, ¿por qué tenemos la ley? Si entonces dice que para nosotros no cuenta, dice San Pablo, si eso es una maldición que viene al Antiguo Testamento, que nadie la puede cumplir, pero ¿por qué la tenemos entonces? El mismo San Pablo va a explicar, continúa. Entonces, ¿para qué la ley? Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué el Antiguo Testamento? Continúa. Fue añadida para responder a las desobediencias. ¿Para qué? Para responder a la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Para conocer el pecado. Desobediencia es pecado. Desobedecer a Dios. A lo que Dios nos manda, a nosotros desobedecemos, se llama pecado. Entonces, para eso la ley, para nosotros, para darnos el conocimiento del pecado.
Un ejemplo sencillo. Si no tuviéramos la ley, ¿cómo usted va a saber que matar es pecado? Si no tuviéramos la ley, ¿cómo va a saber usted que robar es pecado? Si no tuviéramos la ley, ¿cómo usted supiera que fornicar es pecado? Si no tuviera la ley, ¿cómo va a saber que el adulterio es pecado? Entonces, gracias a la ley, nosotros podemos conocer el pecado. Gracias a la ley, nosotros podemos saber lo que a Dios le agrada y desagrada. Para eso tenemos la ley. Para eso no es para meterlos al yugo nuevamente a cumplir cosas, no. Para conocer lo que a Dios desagrada y lo que le agrada. ¿Continúa, hermano? Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente. ¿Hasta que llegara quién? El descendiente de Abraham. Está hablando de Cristo, hasta que llegara él. Entonces tenía validez la ley. ¿Continúa? Del que habla la promesa. Y fueron ángeles los que la consentaron con la intervención de un mediador. Entonces vemos, está hablando del mediador de Cristo, está hablando del mediador. Sabemos que Cristo es el mediador. ¿Por qué es mediador? Porque se entregó. Es el que dio la vida por nosotros y lo rescató. Por eso se llama mediador. No es porque está en medio, no. Mediador es el que se entregó. Ahí se termina el 22, hermano. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? ¿Acaso la ley contradice las cosas de Dios? En absoluto. En absolutamente no. No contradice a Dios. Entonces Dios las dio, pero gracias a esa ley que le dio al pueblo, nosotros ya podemos saber qué es pecado. Ya usted tiene la ley y si usted no sabe qué cosa, porque algo curioso pasa con nosotros los católicos, que los confesamos, bueno, los que se confiesan y los que no se confiesan, todavía no han creído en Cristo, todavía no son cristianos, no son creyentes, porque si creyeran, ya todo el mundo los confesáramos. Pero ¿qué pasa con los que los confesamos? Es muy triste. Y usted va a ver una fila de confesiones como que va a un supermercado. Las personas van contentas como que van a recibir el cheque del fin de semana, ¿no? Como que es algo bueno que han hecho cuando van a confesarse. A usted va a ver personas en el teléfono platicando. ¿Creen que lleva una contrición de los pecados que han cometido? Y lo más terrible es que dice que a través de la ley del Antiguo Testamento nosotros conocemos lo que es pecado. Y a muchas personas usted le pregunta ciertas cosas, no sabe qué es pecado. Sencillamente hay 7 pecados capitales. Hay uno que la mayoría no se confiesa, que se llama la pereza. ¿Sí saben? Cuando usted tiene desgano de las cosas de Dios, cuando a usted no le gusta rezar, cuando a usted no le gusta leer la Biblia, cuando a usted no le gusta escuchar el Evangelio o cosas de Dios, un retiro, se llama. Cuando a usted también no le gusta, hace su trabajo a la fuerza, anda con pereza, se llama. Esa es pereza corporal y es pereza espiritual. Pero la más grande es la pereza espiritual. Somos católicos, nuestra Biblia, la Biblia es nuestra, y lo que la leen, lo que menos leen la Biblia son católicos. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted que se confiesa, lo confiesa? Continúe, hermano. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley, pero no. La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Por medio de la fe que Cristo nos trajo, nosotros tenemos fe, gracias a Cristo. Esa es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, de su descendencia, de su descendiente. Entonces esa es la importancia de conocer la ley, conocer lo que a Dios le agrada y desagrada.
5 minutos. O vamos a leer, ya dice el hermano que 5 minutos. Vamos a pasarlo a Romanos. Hay muchas citas bíblicas, pero vamos a pasar a Romanos porque nos queda poco. O Romanos 8, 6 al 13, para ir terminando. Romanos 8, del 6 al 13. Ya, como les digo, hay muchas cosas, pero lastimosamente el tiempo se los terminó. Será en otra ocasión, porque hay muchas cosas de que hablar, explicarle muchas cosas, pero viene Romanos 8, del 6 al 13. Como quiera, viene el próximo lunes, vamos a compartir el tema, lo que es el sábado y domingo. El sábado o domingo, y también el del alma. Sabemos que vamos a dar 2 temas el próximo lunes. Entonces, si usted puede venir ser puntual, venga, para que usted agarre el hilo del principio, porque ya cuando viene y ya uno ha comenzado el tema, es más difícil poder comprender. Claro, si usted ya tiene un conocimiento ya de lo que comparte uno, pues ya no hay problema, pero una persona que está empezando tiene que agarrar del principio cuando uno está compartiendo. Vamos a ver qué lo dice Romanos 8, hermano, del 6 al 13. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios. ¿Está leyendo Romanos 8, hermano? Romanos 8, 6. Sí, no, es que es la traducción de la Biblia, sí, está bien. Sí, es la traducción de la Biblia. Sí. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Vemos, por eso venía hablando de lo que es el pecado. La concupiscencia, estamos nosotros inclinados al pecado, a pecar. Y donde dice que nuestro cuerpo y el espíritu tienen una lucha. La inclinación al pecado, el cuerpo, nuestra carne. Entonces, se puede decir que gracias al conocimiento de la ley nosotros podemos saber todo lo que es pecaminoso a nuestro cuerpo, que es pecado. Pero nosotros no estamos, pero estamos sometidos a la gracia y al Espíritu que nos ayuda. Continúa, hermano. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Vemos aquí que gracias a Cristo nosotros podemos santificarnos, porque estamos en la gracia, en la fe de Jesucristo. Y eso no existía en el Antiguo Testamento, pero ya gracias a Jesucristo sí lo tenemos nosotros. Y conocemos lo que es, dice, claro, caímos en pecado, pero podemos volver a confesarnos. Y por eso tenemos la confesión, porque nadie se puede librar del pecado, como dice allá en primera de Juan 1:8, dice, si alguien dice no tengo pecado, dice, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Entonces todos somos pecadores y por eso es gracias a Jesucristo, a la fe y a la gracia, podemos nosotros volver a continuar, volver a limpiarnos. Como dice, caemos, pero lo volvemos a levantar gracias a Jesucristo. Continuamos. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahí sí lo vamos a dejar, sí. Entonces vemos la importancia. Gracias a eso nosotros, a la ley, somos conocedores del pecado. Aquí San Pablo lo está explicando, por eso de la inclinación de la carne. Ahí mismo, hermanos, vámonos para atrás, ya el último versículo, ya con esto terminamos. Ya Romanos 3:20, ahí para atrás. El Romanos 3:20 también nos explica. Lo va a explicar, dice, ¿para qué? Porque la ley solo nos sirve, dice, para dar el conocimiento del pecado. Para eso la tenemos nosotros, la ley. Entonces, Romanos 3:20, me lee ahí, hermano, ya con eso terminamos. Romanos capítulo 3, versículo 20.
Porque en base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. Vemos, lo que quieren someterse a la ley dice que no serán justificados. ¿Pero por qué? Continúa, hermano. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. ¿Para qué nos sirve la ley? Sencillamente, para eso es la ley, para que usted la conozca, que somos conscientes del pecado, que es lo que ofende a Dios. Y gracias a la ley usted conoce lo que ofende a Dios, pero también gracias a la ley usted conoce a Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que podemos hacer. ¿Se acuerda allá en el Antiguo Testamento? Cuando una persona pecaba, ¿qué es lo que te decían? Tenían que hacer, ir a confesarse y presentar un animal, dependiendo de la clase de posición social que tuviera, fuera como si es un macho cabrillo, ¿cómo se llama? Un buey o una paloma. Y eso es lo que presentaba para él la remisión de sus pecados. Entonces ahora ya no, nosotros no tenemos que hacer eso, gracias a la sangre de Cristo que tenemos nosotros. ¿Se acuerda que cuando dijo Cristo, esta es mi sangre nueva de la nueva alianza, perdón? Eso, entonces vemos, son cosas que hay muchas cosas a explicarle, como el sacerdocio también, por qué Jesucristo lo cambió. Todo eso del Antiguo Testamento, ahora cuál es el perfecto sacerdocio de Melquisedec, está en Hebreos 7:10 en adelante. Pero como lo dice, ya lastimosamente se nos terminó el tiempo, ya no podemos hablar más. Y gracias. A cualquier cosa, como no tenemos mucho tiempo, ya nosotros vamos compartiendo un poco más apresurado por el tiempo, tenemos corto ya también aquí en la iglesia.